Estuve pensando un poquito en esto de los estadios, que no estadíos. Me parece que no está bien decir estadíos, salvo cuando querés no hacer alusión al Monumental de River, por ejemplo, y entonces querés hacer alusión a otra cuestión, a un proceso que está sucediendo en un momento, y decir, bueno, en este estadio, bueno, resulta que son todos estadios. Por lo menos es lo que pude averiguar cuando se me presentó la duda. En el estadio en el que estamos, relativo al negacionismo, ¿sabés qué es el negacionismo? Bueno, yo sé lo que es el negacionismo, que tiene que ver con, justamente, negar que algo sucedió. Bueno, esta es la primera parte. Y esto me parece que ya está como naturalizado en la sociedad argentina, el negacionismo, que ya no es una cosa terrible, que es algo cotidiano. Acá en este pueblo ni se habla de negacionismo, pero tampoco se hablan de otras cuestiones que tienen que ver con el pasado. Y después del negacionismo viene una especie de retroceso, me da la impresión, esto lo voy a consultar, donde sí se acepta, pero se reivindica. Entonces digo, del negacionismo el siguiente estadio es la reivindicación. Poner nuevamente eso no en tela de juicio, sino en funcionamiento. Es decir, nadie está pensando, creo yo, en volver a tener un gobierno militar, pero sí se está pensando en juzgar a las víctimas. Esto habría que verlo más en profundidad. Juzgar a las víctimas y liberar a esos viejitos genocidas que están en las prisiones, que vayan a pasar sus últimos dulces días en sus hogares. Y esto tengo la sensación, este estadio, tengo la sensación que está a punto de naturalizarse. Es lo que por ahí estuve pensando, pero quería tirarle este tema a quien suele desarrollarlos con mayor melón que uno, que es Daniel Feierstein. Daniel, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Quique, ¿cómo estás? Bien, pensando estas cuestiones, ¿no? Esto de la naturalización. Preocupados. Y sí, la verdad, porque no sé cómo se para esto. No sé. Ujú. Y mira, yo te diría esto, yo me gusta lo que planteas de estadios, por ahí te pongo un matiz, pero porque quiero ir a lo segundo, pero un Sí. matiz en lo primero de decir, nunca, el negacionismo está como mal llamado, porque nunca, nada de lo que llamamos negacionismo en realidad niega lo que pasó. Ok. Lo que hace es Sí, minimizarlo, distorsionarlo, muy bien. bajarle el precio, Sí, sí, decir, o sea, porque sí. sería muy difícil decir no pasó nada. Es decir, en la Argentina en los 70 no pasó absolutamente nada. Ujú. Bueno, sería Mm. difícil de decir, sobre todo para cualquiera que haya vivido los 70. Entonces lo que pasa es, bueno, no fue tan terrible, no fue así como te lo cuentan, en realidad siempre el pasado se busca conectar con el presente. Ok. Y eso es lo más grave y es lo que decías de este nuevo estadio, ¿no? Sí. Entonces, esta cuestión de reivindicando, empezando a reivindicar la violencia que utilizó el Estado ayer, Ajá. ayer me refiero a Sí. ese pasado de los años 70, Sí. se busca reivindicar la posibilidad de su uso hoy. Ajá. Esta es la operatoria Mira. que sí va avanzando y entra efectivamente, por eso digo que era un matiz lo de cómo lo llamamos, porque lo que sí identificaste bien es que ha entrado ya hace unos años en un nuevo estadio, que Ah, no se trata solo de esta minimización, no sí. se trata solo de decir, no fue tan grave, están viejitos, Los dos demonios, finalmente, fue una guerra. claro, Sí. todo demonio, terminemos, no se puede estar con los ojos en la nuca, cerremos Bien. ese periodo, Bueno. sino que en esta propuesta, por ejemplo, de Villarroel, y esto que decís que está bien, esto de juzguemos a las víctimas, hay una lógica que es todo lo contrario de no miremos para atrás, Ajá. cerremos el pasado. Es sí, miremos para atrás, pero de otra manera, digamos, Mm. ¿no? Es esto de cambiemos el foco y además con una profunda distorsión, ¿no? Porque fíjate que eh, más allá, porque hay como varias discusiones, una discusión es, que creo que sí es una discusión legítima, poner sobre la mesa una crítica de las acciones de las distintas organizaciones en los años 70. Y otra cosa es decir,
que nunca fueron juzgados y habría que juzgarlos. Y uno dice, hay que tener mucha perversión y mucha caradurez para decir, Mm, nunca fueron juzgados personas que fueron perseguidas, secuestradas, torturadas, exiliadas. sí. Esto es que durante una década entera fueron perseguidas ilegalmente por el aparato estatal Mm, y que después, cuando Alfonsín asume el gobierno, son perseguidas legalmente por el aparato ahí estatal, está. bajo la lógica de los dos demonios, que Sí. tiene dos decretos, uno contra las juntas militares Ujú, y otro contra los sobrevivientes de las organizaciones armadas. sí. Entonces, esta lógica de estos pobres viejitos los venimos jugando mientras que estos otros Mm, no tuvieron ninguna instancia de juzgamiento, además de terrible en cuanto que iguala dos cosas que no tienen nada que ver, es falsa. ujú, Porque ha sido tremendamente perseguida esa actitud, más allá, por eso digo, de la sí. discusión que podamos dar, que está en otro plano, de cómo evaluamos hoy esas decisiones, esas acciones, digamos, pero están no en el plano del juzgamiento Claro, legal, en el claro. plano del análisis político. Ahora, cuando vos decís recuperar ese accionar del Estado, ¿a qué te referís? ¿Cuáles son las ideas que tienen hoy los reivindicadores? Es que lo que se quiere reivindicar es el derecho del aparato estatal Ajá. a perseguir a aquellos que plantean algún cuestionamiento a las acciones de gobierno. Pero si Y los que esta es cuestionamos, la novedad. pero escuchá, Daniel, los que cuestionamos, estamos diezmados. No sé a quiénes van a perseguir. No hay a quién perseguir hoy en día. ¿Qué vas a No, perseguir? porque justamente fíjate lo que pasó en una de las últimas manifestaciones masivas, es Sí. perseguir a cualquiera que Ah, plantee ah, algún nivel de resistencia o crítica ajá. a esta política que implica un cambio muy significativo, Sí, porque sí. efectivamente se está buscando, podríamos decir, una nueva transformación del patrón de acumulación que Ajá. va a implicar sumergirnos en mayor pobreza, en mayor Ah, desocupación. No solo que siga lo que hay ahora, sí. que ya es bastante malo, Ujú. sino un paso más. Apa. Ante ese paso más, Sí. no sé si vamos a tener capacidad de resistirlo o no, pero lo que se busca reivindicar es, si alguno tuviera la capacidad, si alguno le Sí. diera la Sí, fuerza sí. para Muy bien. organizarse, bueno, el Estado tiene la capacidad de Am, perseguirlo porque, y acá está donde se usa el pasado, porque es equivalente ahí a está. ese otro terrorista de los años 70. Porque fíjate qué paradoja, que no es en verdad una paradoja, pero que las acusaciones contra quienes fueron detenidos en una de las últimas manifestaciones de protesta, Sí. las acusaciones legales que se les hacen son por terrorismo. Apa. La figura que la Claro. vicepresidenta busca condenar en Sí. relación a los hechos del 70. Sí. Esos eran terroristas, estos son terroristas y el Ajá. Estado tiene derecho a perseguir a los terroristas. Esta es la operación política y conceptual. Ahora, si están pensando en eso es porque existe alguna posibilidad. Y desde acá yo no veo ninguna posibilidad de reacción. Si estamos, la sociedad está toda partida en 10.000 pedazos. Porque el asunto es que el, el triunfo busca hacerse cada vez más total. Ah, ok, Entonces, en lo que claro. vos pensás, Quique, Sí. es en una posibilidad de reacción que tuviera capacidad de desafiar en serio el Mm, sistema sí, de acumulación actual. Bueno, y yo coincido con vos que estamos muy lejos de eso. sí, Lo que busca esta ofensiva del gobierno o de algunos sectores del gobierno es perseguir algo mucho más chiquito que eso, claro. que es cualquier atisbo de organización para intentar resistir, por ejemplo, el cierre y la destrucción de la educación pública Sí, universitaria, sí. o por ejemplo, digo, que aunque eso no llegue a articularse en una propuesta distinta Mm, para administrar el conjunto de la nación,
iguales, como mucho más primarios, justamente porque la percepción mía, y por eso digo que el pasado siempre se usa en relación al presente, es que la preocupación real no es una solidaridad con los viejitos genocidas, Ajá, que fíjate que no es lo más importante en el planteo de Villarruel, sí. sino la preocupación más bien es legitimar un- una posibilidad desde las fuerzas de seguridad y las Mm, Fuerzas Armadas hoy ujú. de poder ejercer la acción represiva contra cualquier tipo de organización popular. Es correcto lo que vos decís, eso no necesariamente va a ser como en los 70. No sé si el modelo que se piensa es una dictadura militar, no lo creo, Ujú. pero sí la utilización dentro de esta institucionalidad democrática de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad para escalar uno o dos estadios Sí. en el nivel represivo, Claro, ¿sí? es Justamente, como para asegurar la victoria. Es como para seguir exacto. asegurando la victoria. Yo lo llamo retomando a Marín, que es uno de los que lo utilizaba mucho conceptualmente. Hay un concepto que va exactamente en la línea que decís, que es realización de la victoria, Ahí está, ahí está. que es cómo imponer esa Sí. victoria Ujú. por una o dos generaciones. ¿Y cómo se hace eso? Tratando de impedir cualquier atisbo de organización popular, digamos, ¿no? Sobre todo en esto, en un contexto donde es mucho más fácil sostener lo que hay que Sí. cambiarlo. Y el Mm. problema es que yo creo que la propuesta de este gobierno es cambiar el patrón de acumulación, no mantener lo que Ahí hay, está. sino llevarnos a una sociedad más parecida a Perú o a Chile. Es una sociedad extractiva con un nivel de desigualdad mucho mayor. Entonces, para llegar a ese punto Mm. hay que seguir desarmando Claro, los claro. espacios de organización popular que podrían surgir, aunque sean de temas puntuales. Lo podés ver mucho en pueblos por ahí cercanos al Tur, esta idea de, bueno, llega una mina, llega un emprendimiento, bueno, no, nosotros no queremos que nos afecten el ambiente, aunque sea Eso. eso, Sí. y aunque eso no se articule en ninguna Mm, otra cosa, mm. bueno, la idea es impedir eso mismo con un uso mucho más violento de la fuerza represiva, que era lo que desde el fin de la dictadura parecía que estaba trabado en la Argentina. Parte de los acuerdos, que no todos fueron buenos, pero de esos acuerdos postdictatoriales Mm, era, mm. bueno, los sectores, podríamos decir, más de izquierda, más populares, asumieron como parte del acuerdo que no iban a ser nunca más tan radicalizados Ajá. y los sectores dominantes asumieron como parte del acuerdo que la represión iba a tener un límite. Sí. Bueno, traer al pasado otra vez al presente es para discutir ese límite, para decir, no aceptamos más Mm. el límite a la represión que surgió de 1983. La represión puede volver y por eso el planteo del ministro de Defensa actual de decir que ya lo venía planteando Patricia Bullrich, de las Fuerzas Armadas tienen que volver a utilizarse en la Claro, represión del conflicto claro, interno. claro. Ahora, a la luz de todo esto y con la claridad que lo planteás, ¿no pensás que esto no tiene solución? ¿Que esto no tiene arreglo? ¿O seguimos manteniendo una pequeña circunvolución cerebral al servicio de un cierto engaño tipo zanahoria ahí adelante? No, pero ya vas a ver que sí, las cuestiones se cambian un poco. Yo tengo la sensación de que esto no tiene arreglo. Todo siempre tiene arreglo, Quique. Si no tiene arreglo, cerramos la Es puerta, que lo que hay terminamos que el hacer, programa y nos vamos, es que lo diría. que creo que hay que hacer es eso, por lo menos para empezar de cero de nuevo. Es decir, Nada, yo creo que reconocer la eso derrota sí, en su amplitud, para ver eso de dónde sí, arrancamos. Que los partidos pero políticos, bueno, para eh, empezar a recomponerse, ese es sí, el problema. Yo bueno, creo que todo siempre tiene arreglo. La pregunta es cómo, y yo diría varias cosas. Primero, que va a depender de lo que haga cada uno de nosotros, primera cuestión. sí, Pero segunda, sí es correcto lo que decís, que para poder empezar a recomponerse hay que entender la magnitud de la derrota. claro. Y la magnitud de la derrota no queda muy bien expresada cuando uno solo mira lo electoral. Ah, muy Porque la bien, derrota es mucho más profunda que lo muy bien, electoral. muy bien. Esto es, mi percepción es que es mucho peor el gobierno de Milei,
pero que un gobierno de Bullrich o un gobierno de Massa no hubiese hecho algo tan distinto en relación a este Bien, cambio del patrón de acumulación. bien. Entonces, claro, el gobierno de Milei es muchísimo más cruel en la manera de implementarlo, Ujú. pero la dirección es más o menos equivalente. Y entonces, esto es lo que creo que es la derrota tan profunda, ¿no? De pensar, bueno, ¿por qué el campo popular no pudo plantear alguna alternativa de país Sí, de otro tipo? mm, Por lo menos te diría en la última década, claro. porque nos guste o no nos guste, que podemos tener características y caracterizaciones distintas de lo que fue la experiencia kirchnerista, Mm, sí planteaba un modelo que creo que tenía un montón de problemas, sí. pero un modelo de país que no era el mismo. Mm, Otra inserción en el mercado internacional, otra forma de organizar, con todos sus problemas, porque creo que hay algunos planteos de la derecha que tienen su nivel de legitimidad, por ejemplo, que mm, es cierto que es difícil que un país pueda sostenerse con permanente déficit fiscal. Digo, hay cosas que parece que son temas de la derecha, pero que sí. son interesantes para poner sobre la mesa. Pero lo que digo es, esa propuesta de un país distinto cayó hace cerca de una década, Ujú. y entonces lo que tenemos es distintas variantes de lo mismo, y entonces ante esas distintas variantes de lo mismo, la profundidad de la derrota es que mucha gente eligió la más cruel de todas esas Claro, variantes, porque como claro. sintió que todas eran más o menos iguales, bueno, entonces vamos por la más Sí, extrema, sí, sí, ok, ¿no? ok. Y ahí me parece que sí radica una derrota Ah, profunda que mm, hay que poner sobre la mesa, pero para revertir, ¿no? No para paralizarnos, porque eso es lo que me preocupa claro, cuando claro, aparece claro. esta idea de no hay remedio, digamos, bueno, entonces nos metemos abajo de la cama y nos quedamos No, ahí pero llorando. es que el reconocimiento de que no hay remedio no necesariamente te paraliza. O por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Reconozco la derrota gigantesca. Esto no me paraliza a mí. Eh, Me queda la resistencia, me queda la acción en lo que sea, en esto que estamos haciendo. Acá, lo que estamos haciendo en este momento, vos y yo, más vos que yo, en este cachito de programa, es un cacho de resistencia y de acción. No es solamente elaborar la resistencia. Hay una acción concreta en lo nuestro, en lo tuyo escribiendo, dando clases, etcétera, y en lo mío haciendo un programa de radio que resiste también los días sábados donde se puede charlar de esto. Pero yo no necesariamente dejo de reconocer la derrota porque creo que me paraliza. No, 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 no me paraliza nada. Pero no me hago ninguna ilusión tampoco. Uh-huh. No, por eso me parece que lo que sí es importante es esto, reconocer el punto en el que uno está, Sí, pero insisto, para mí sí hay un riesgo en ese reconocimiento que venga de la mano de la recomposición en la acción, porque si no, si claro, solo reconozco puede ser que me paralice y me quede claro, adentro, claro, de que diga, acuerdo. la realidad es Sí. tan terrible que Sí, no hay no nada que puedo hacer hacer, no, más. no hay nada que Claro. hacer. No, Yo creo que ujú, siempre hay cosas para hacer, siempre hay cierto. cosas para Bueno, hacer, y lo que pasa es que para hacerlas bien, esto, mm, tenemos que empezar a reconocer dónde estamos parados, y a veces sí, a veces es duro, ¿no? Cuando donde estamos parados es muy feo, es un momento difícil, y ¿no? ultimito, ¿qué le pasa a los partidos políticos? ¿En qué se han transformado? ¿Qué están No, haciendo? yo creo que hace tiempo están en una crisis muy profunda que es producto de esta derrota y que tiene que ver con que han dejado de ser una herramienta de los sectores populares en Ajá, ok. general, básicamente, porque, que otra vez, son núcleos de verdad en los planteos de la derecha que tenemos que ser capaces de ver. Así Sí, como hay que ver la cuestión del déficit fiscal, hay que ver que cuando la derecha habla de una casta política, no es todo una distorsión. Efectivamente, se ha construido una casta ah, política mira, de dirigentes que tienen poca relación con sus representados, que sí, ni siquiera saben cómo viven sus muy representados bien. y que entonces genera como una alienación en Mm, la cual como que el enemigo pasa a ser la política. Y creo que eso es una trampa, porque digo, una cosa es reconocer que existe una casta, pero otra sí, cosa es entender que para cambiar la realidad necesitamos la política, es la única manera claro, en la cual podemos cambiar la realidad. Lo que pasa es que claro. necesitamos recuperar la política para nosotros. Uy, qué laburo. Bueno, en marcha. Gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos, Quique. Te mando un abrazo grande. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.